Listo, buenas tardes. Ahora sí, para los que están conectados, tenemos 8 participantes, 7 participantes en la sala. Eh, nuevamente, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra sesión. Quisiera de pronto que quienes estuvieron en la clase anterior nos hicieran como un pequeño briefing de lo que vimos en la clase anterior para darle ya inicio a esta clase donde ya vamos a centrarnos como tal hablar de lo que es esos bancos de información sobre política criminal, pero ya basados en la evidencia de intervenciones para considerarlos buenas prácticas. Entonces, no sé de quienes me acompañaron en la clase anterior, quién me ayuda un poco a hablar sobre lo que vimos en la clase pasada. Creo que la clase anterior estuvo Fabiana. Fabiana, ¿quién más nos acompañó? Javier, Javier Eduardo. Javier, buenas Sí, tardes. señora. Doctora, yo de lo que recuerdo, sí, solo de los elementos determinantes de la política pública criminal, si no recuerdo, Ajá, vamos haciendo como cuáles eran cada elemento, como el problema público criminal, la política criminal, los elementos que en esas está la diagnosis, el análisis, las causas del delito y entre perfecto. ¿Qué más vimos? otros. Vimos los enfoques teóricos, ¿se acuerdan? Que estuvimos hablando un poco también de que estuvimos hablando de los enfoques teóricos, estuvimos hablando también de la definición de lo que no hemos salido y no podemos abandonar para que nos quede claro sobre qué es la política y criminal y qué implica también que sea una política criminal. Y en cuanto a esto, quisiera que alguno de ustedes de pronto, a ver, hablemos con, a ver, es que acá estoy mirando, de pronto Karen, que eso también lo vimos en nuestra primera clase, esa definición de qué se entiende o qué es una política criminal. Entonces, no sé, los escucho, por favor. ¿Por qué hago esto? Porque como en la clase anterior solamente pudieron asistir 3 personas y tuvimos un bloque grande de 2 horas, pues es necesario como tener una retroalimentación de lo que hemos visto para no quedar tan perdidos dentro del tema. Entonces, ¿quién me ayuda con la definición de política criminal? Que no sea Fabiana. Eh, Siempre queda vetada Fabiana, pero ya entiendes eh, el por qué. Chicos, Doc, pues una política criminal es como un conjunto de estrategias como para prevenir y, no sé, cómo controlar y para sancionar prevenir. el delito. Que todo es como para prevenir los delitos, lo diría yo así. Listo. Recuerden que hablábamos muy bien, es un conjunto de decisiones, de estrategias, de instituciones y de medidas que adoptan los estados para prevenir, para controlar y para responder el delito. Y ahí veíamos unas definiciones, por ejemplo, hablábamos de Roxin frente a esa definición de política criminal cuando nos decía que es un conjunto de criterios mediante los cuales el Estado organiza la lucha contra el delito y que esto implica que la política criminal no es solo derecho penal, sino es hablar de un tema de estrategia estatal integral. También veíamos el tema de la política criminal desde la criminología crítica y hablábamos ahí, y esto lo vimos también en la primera clase, de un autor que es Alessandro Barata, que nos decía que la política criminal no solo combate el delito, sino que también refleja las relaciones de poder y de desigualdad social, y que el sistema penal no castiga todos los delitos de manera igual, sino que se enfoca principalmente en los sectores vulnerables. Aquí frente a este autor, digámoslo así, que enfoca el tema de la política criminal desde la criminología crítica, habla de que esta se relaciona es con la teoría de la selectividad penal.
pero igualmente hablábamos mucho del poder punitivo y traíamos a Zaffaroni cuando hablábamos de ese poder punitivo, em, cuando él señala que la política criminal es la forma como el Estado pues ejerce poder punitivo, incluyendo criminalizar conductas, investigar delitos y también pues buscar imponer sanciones, pero que este poder punitivo debe estar aliado con el tema de derechos humanos y que él advierte que ese poder punitivo puede convertirse en un instrumento de control social excesivo. Igualmente, recuerden que ya hablábamos o ya vimos de la política criminal como política pública. Ustedes van a decir de pronto, bueno, ¿y por qué nos estamos retrocediendo tanto? Para mí es necesario podernos volver a ubicar dentro de estos temas porque recuerden que es todo el desarrollo del sílabus de ustedes, lo damos dentro de esos pasos, dentro de esos elementos, como muy bien lo decía ahorita Fabiana, dentro de esas definiciones de política criminal, para saber esos diagnósticos, esas fases previas de lo que estamos construyendo y cómo también ese sistema internacional, que era lo que veíamos también en nuestra clase anterior, pues se vuelve determinante también para la construcción de política criminal. Y aquí al hablar de política pública, pues entendemos que la política pública es diseñada por el Estado que busca resolver un problema público, que en este caso estamos frente al delito, que utiliza recursos públicos, que tiene unos objetivos definidos y lo más importante, que lo hemos hablado en todas estas sesiones, es que se hace necesario que se pueda evaluar. Y lo hablábamos en la clase anterior, que si no podemos generar una evaluación frente a estos temas de esa política criminal, pues vamos a encontrar y vamos a seguir cometiendo los mismos errores que se dan dentro de las políticas. Veíamos, y eso lo analizábamos la clase pasada, cuando entrábamos hablando un poco de la política antidrogas y qué había pasado en el país, y mirábamos unos comparativos y yo les daba unos links como tal para que observáramos cómo el problema estaba un poco en que no hablemos de fracaso, pero sí había habido una ineficacia como tal, porque no habían esos factores o esos elementos evaluativos que nos permitieran como tal realmente eso, evaluar esos sistemas o evaluar esos objetivos que decíamos que deben tener también unas características. Entonces, cuando hacíamos ese recorrido dentro de las diferentes políticas y tocábamos el caso Colombia, pues nos dábamos cuenta en ese cuadrito que yo les mostré en la clase anterior, que lo veíamos dentro de un artículo que ustedes amablemente también me ayudaron a leer, pues nos dábamos cuenta como tal, como ese factor de evaluación, ahí es donde prácticamente, no quiero decir que lo demás dentro de los elementos o los diseños o los factores sean determinantes para la política, pero que sí, pues iba muy enfocado a que no había la evaluación de los mismos. Esta implicación de política criminal, aquí estoy haciendo un recorrido de toda la clase para podernos ubicar, eh, implica que esa política criminal no es una política improvisada, que debe ser planificada, por eso siempre hablamos del diseño de la política, de ese diagnóstico de la política, que tiene unos objetivos definidos, que debe ser una política eficaz, que debe ser una política evaluada y que debe respetar también el tema de derechos humanos. Esto no solamente, y en eso hago mucho énfasis, no es solamente verlo desde el punto de vista jurídico, sino también debemos verlo desde un punto de vista integral y ese punto de integralidad pues nos lleva a pensar también en la política desde el punto de vista político, social e institucional. Igualmente veíamos esos elementos constitutivos de la política criminal y lo abordábamos como tal y decíamos que fuera de ese conjunto de orientaciones, decisiones, y estrategias que adopta el Estado para prevenir el delito, analizar la política criminal pues nos implica identificar el problema, formular estrategias de intervención, implementación institucional y vuelvo a ser como muy reiterativa en esto y me disculpan ustedes, el tema de la evaluación de los resultados dentro de la política. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. No es solo reducir la política a la ley penal, sino también incluir medidas de prevención social, de control policial, de situación de política penitenciaria.
a hablar también de temas de justicia restaurativa, de mirar a ver cuáles son esos programas sociales, de generar estrategias de seguridad con respecto a lo que estamos nosotros construyendo dentro de esto. Y dentro de las fases, aquí empezamos con la fase de diagnóstico, ¿cierto? Y aquí cuando hablábamos de la fase del diagnóstico dentro de la política, hablábamos de unas teorías que nos hablaban de la teoría estructural, de la teoría del control social, de la teoría crítica, y que esto nos implicaba dentro del diagnóstico determinar qué tipo de delito es el que queremos abordar, drogas, hablamos de homicidios, o sea, ¿cuál es el problema que necesitamos abordar? Un tema penitenciario, o sea, ¿qué es lo que necesitamos abordar con la política y por eso se hace necesario la realización del diagnóstico? ¿Cuál es la magnitud como tal de ese problema? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son esos agresores o esos ofensores que han generado ese problema? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Y este diagnóstico adecuado pues requiere información como estadísticas, encuestas, estudios y análisis también territorial dentro del delito. Si nosotros no desarrollamos, chicos, este tema, este diagnóstico, pues la política criminal tiende a basarse solamente en situaciones o en reacciones emocionales o presiones mediáticas y esto pues lo que nos va a conducir o a lo que nos va a llevar es a respuestas ineficaces como temas de populismo punitivo. Igualmente, ya viendo el diagnóstico, tenemos que fijarnos estos objetivos. ¿Qué es fijar el objetivo? Es como cuando estamos haciendo una investigación, es definir qué busca la política criminal. Ejemplos, lo decíamos, reducir el delito, aumentar la seguridad, proteger derechos humanos, reducir la tasa de homicidios, disminuir la reincidencia. Vamos a hacer una mejora dentro del tema de investigación criminal, vamos a fortalecer protección de víctimas, vamos a, no sé, el objetivo es prevenir la delincuencia juvenil. Estos objetivos deben cumplir unas condiciones, ser claros, ser medibles, ser alcanzables y tener horizontes en tiempo definidos, o sea, hacerlo desde el punto de vista temporal. Si nosotros no tenemos esos objetivos claros, pues va a resultar imposible realizar esa evaluación y pues vamos a llegar a algo que se llama el fracaso total de la política. Hablábamos también dentro de las fases o elementos de lo que son los instrumentos. ¿Y qué son esos instrumentos? Los instrumentos son mecanismos concretos con que cuenta o que utiliza el Estado para intervenir frente al delito. Y dentro de esos instrumentos encontrábamos instrumentos penales como tipificación de delitos, como aumento o reducción de penas, como medidas de seguridad, como sanciones alternativas, pero también tenemos que mirar dentro de esos instrumentos que tenemos a nivel policivo. No sé, estrategias de patrullaje, que tenemos desde el punto de vista de la inteligencia, que tenemos desde el punto de vista del control territorial. Eh, Igualmente, dentro de estos instrumentos, pues hablamos de unos instrumentos preventivos, programas sociales, educación, intervención en comunidades vulnerables. Todo esto nos conlleva, miren que ya pasamos por el diagnóstico, por fijar unos objetivos, pero también estamos hablando de unos instrumentos. Y dentro de esos instrumentos también, pues llevamos, por ejemplo, a que, o los invito a que miremos también esos instrumentos desde el punto de vista, por ejemplo, penitenciarios. Si es que vamos a hacer una construcción dentro de una política enfocada a un tema penitenciario, entonces políticas de resocialización, programas de reintegración, medidas contra temas de hacinamientos carcelarios, o sea, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? ¿Con qué cuenta el Estado como tal? Y aquí, pues para que esa política criminal podamos considerarla efectiva, pues debemos también entender, jugar, digámoslo así, entre, no puede ser todo unos instrumentos de prevención, sino también hay que aprender a conjugar o analizar o a incluir dentro de la política, pues instrumentos represivos de la misma forma.
Igualmente, dentro del diseño de la política, pues debemos tener en cuenta actores institucionales y hablábamos de unos actores institucionales como es la parte legislativa, como hablamos también del Poder Judicial, autoridades, policía, fuerza pública, sistema, quién está a nivel de los sistemas penitenciario carcelario, ministerios como tal. No podemos tampoco apartarnos de los gobiernos locales, pero recuerden que siempre les decía, y hoy hago énfasis ya que estamos más, digámoslos acá en la clase, en la participación de actores no estatales, y esos actores estatales como cuáles, como organizaciones sociales, como la academia, como la comunidad. Ustedes no saben cómo la parte de la investigación nos ayuda aquí, los grupos de investigación, las diferentes organizaciones, cómo nos ayudan también y nos toca incluirlas. O sea, aquí nos, entre más podamos, y eso ha sido como el mensaje que les he dado desde el primer día dentro del tema de este diseño de política, es entre más podamos nosotros incorporar y entre más podamos nosotros, eh, sí, tener o involucrar actores, pues vamos a tener diferentes visiones, perspectivas, y esto nos va a ayudar mucho a que la política no solamente quede bien diseñada, sino que en el momento en que podamos o que tengamos o que llegue a la ejecución, pues podamos que sea más fácil, porque no solamente lo dejamos a nivel de actores estatales, sino también esos actores no estatales, pues nos ayudan mucho a llegar donde muchas veces el Estado, por diferentes circunstancias como tal, pues le queda un poco más difícil interactuar y estar. Y esta coordinación entre estas instituciones, vuelvo a decirles, se considera o podemos mirarla o podemos determinarla como un fundamental, y la falta de esta articulación, pues lo que nos va a llevar es a la fragmentación de esta política criminal, por lo mismo que yo los estaba ahorita manifestando. Regálenme un segundo, por favor. Listo. Seguimos acá, chicos, con otro punto importante cuando hablábamos de política dentro de esos elementos, como es la implementación. Y que la implementación es lo que yo les decía ahora, es la ejecución de la política. Y ahí tenemos que mirar dentro de la implementación también, pues todo lo que tiene que ver con esos recursos y la capacidad institucional, porque esta política o una política criminal, pues debe requerir recursos suficientes para la implementación. Y esos recursos los vemos desde el punto de vista de presupuesto, de personal, de infraestructura, de sistemas de información, de elementos con que contemos como tal para poder, no es solamente que la política se quede en algo fantasioso, sino también que pueda llegarse en la implementación. Si nosotros no hacemos ese planeamiento como tal de cómo vamos, por ejemplo, a lo que vamos a terminar hoy viendo en nuestra clase, qué bases de datos vamos a acudir, pero entonces ustedes me van a decir, bueno, sí, claro, estamos diseñando, ¿y qué? Pero resulta que tenemos que hacer un trabajo en territorio y no contamos con los equipos. Pues ya sabemos que vamos a estar entrando a hablar de una vez de una política fragmentada, para no decir que una política fracasada,
O me van a decir a mí, bueno, listo, perfecto, pero resulta que no contamos en este momento con la tecnología o no contamos como tal con el personal especializado para que realice el tema, por ejemplo, de encuestas. ¿Sí? Que se hace necesario dentro de esto. O no tenemos, por ejemplo, la infraestructura necesaria para poder realizar, no sé, la validación o la toma de, o poder a entrar esto dentro de un aplicativo. Entonces, es necesario también para el tema de la implementación, pues pensar siempre en los recursos y en la capacidad institucional. Y muchas políticas criminales pues fracasan es porque pues, la política es muy bonita, se queda ahí en el papel, ¿sí? Se diseñan, pero no se consideran las capacidades reales con que cuenta el Estado para poder ejecutarlas. Fabiana, ¿te acuerdas que en la clase anterior, por ejemplo, hablábamos que tenemos actualmente una política de drogas? ¿Sí? Y nos decían que la política ni siquiera había empezado la fase de implementación. ¿M? Y esto nos lleva, y lo veíamos en el cuadro, pues no ha iniciado la fase, está muy bonita, la tenemos en el papel, ustedes la pueden consultar, verifíquenla como tal, los invito a que la verifiquen, pero al mismo tiempo van a encontrar que ha sido una política que no se ha podido implementar. Entonces es una política que se queda como en el sueño, ¿no? Vamos a cambiar el mundo en el tema de drogas, pero y, jaja, ¿y cómo vamos a generar ese tema de la implementación? Y aquí también viene el tema de la evaluación. Acuérdense que la evaluación es el análisis que realizamos nosotros de los resultados. Y esta evaluación permite determinar si esa política logra los objetivos, si se redujo la criminalidad o no, ¿sí? Si tuvo efectos, si esos efectos estuvieron previstos o no estuvieron, si esos recursos como tal fueron utilizados eficientemente. Y estas evaluaciones pueden ser evaluaciones de proceso, o sea, cómo se implementa la política, o evaluaciones de impacto, o sea, qué efectos produjo la política, ¿no? Sin evaluación, y lo veíamos la clase anterior, pues la política criminal se convierte en un proceso de decisiones sin aprendizaje institucional. Y también hablábamos un poco en nuestra clase anterior sobre ese marco legal internacional de política de seguridad, ¿cierto? Y decíamos que el análisis de esas políticas de seguridad no podíamos dejarla solamente en el ámbito nacional. Y hoy se van a dar cuenta ustedes, ahora les voy a presentar una ayudita porque se hace necesario, por ejemplo, cuando hablamos de los bancos de información como tal, porque también se hace necesario pensar en la parte internacional. Y hoy en día, pues los estados diseñan e implementan estrategias dentro de ese marco normativo internacional, donde establecen también límites, obligaciones y algunos estándares. Y hablábamos o teníamos también cómo el marco responde a tensiones fundamentales. Por ejemplo, garantizar seguridad versus a la protección de derechos humanos. Y hablábamos que aquí o teníamos que tener en cuenta que la seguridad no podemos decir que es absoluta, que el poder punitivo del Estado está jurídicamente condicionado y que las políticas públicas deben ser legítimas, eficaces y respetuosas de los derechos, que el marco jurídico o el marco internacional o ese marco legal internacional se construye principalmente sobre tres pilares. Fabiana, ¿te acuerdas cuáles fueron los tres pilares que hablábamos la clase anterior? Te ayudo con uno, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cuáles más? Profe, qué pena. ¿Son los pilares de qué? Es que se me entrecortó ahí cuando estaba Estamos hablando de que los mencionando. pilares, estamos hablando de que el diseño de la política no podemos hablarlo solamente desde el punto de vista nacional, sino que tenemos que tener en cuenta pues unos fundamentos del marco legal internacional y que este marco legal internacional se construye principalmente sobre tres pilares. Un primer pilar, que es el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Fabiana, ¿me ayudas con los otros dos pilares?
o alguien que haya estado Ando, en la ando, clase ando, anterior. ando recordando, creo que estaba así el pacto internacional, creo que también estaba la Declaración Universal, mm, y me corcha un poquitico frente a la otra. Listo. Acuérdate que hablábamos que los tres pilares los Ah, el tenemos. Convenio de Ginebra, creo. Entonces, uno, ténganlo en cuenta, por favor, todos. El derecho internacional de los derechos humanos. Ustedes se han dado cuenta, en el transcurso del día de hoy les he hablado que no se puede colocar en entredicho ni se pueden vulnerar derechos humanos cuando estamos haciendo construcción de política pública, y menos cuando estamos hablando de política criminal. Entonces, un primer pilar, derecho internacional de los derechos humanos. Este derecho internacional tiene unos instrumentos claves: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Y la idea central de esto es que las políticas de seguridad deben respetar derechos como la vida, la libertad personal, el debido proceso, garantías judiciales, prohibición de tortura, prohibición de pena de muerte, o sea, lo que ya tenemos a la luz de los derechos humanos. Entonces, primer pilar, derecho internacional de derechos humanos. ¿Por qué? Porque este pilar lo que hace es limitar prácticas abusivas, digámoslo así, usos excesivos de la fuerza, vigilancia sin controles, detenciones arbitrarias, que hasta estuvimos hablando sobre los marcos jurídicos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de un marco jurídico en derechos humanos o derecho internacional de derechos humanos? Y estuvimos hablando también sobre un marco jurídico de derecho internacional humanitario. Entonces, primer pilar, derecho internacional de los derechos humanos a la luz del marco jurídico internacional para política pública. ¿Listo? Segundo pilar, el derecho penal internacional. Y hablábamos que este derecho penal internacional pues busca sancionar los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra y crimen de lesa humanidad. ¿Y dónde encontramos, en qué instrumentos encontramos estos delitos o estos crímenes graves? En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué es importante tener el derecho penal internacional en el diseño, de políticas de seguridad? ¿Por qué? Porque nos van a establecer límites al uso de la fuerza, porque también nos va a generar esa responsabilidad a funcionarios públicos, pero también nos refuerza la idea de que la seguridad no justifica cualquier medio. Entonces ya van dos, recuerden. Derecho internacional de los derechos humanos, derecho penal internacional, y también hablamos del soft law y los estándares internacionales. Y ahí hablábamos que no siempre son jurídicamente vinculantes, pero orientan políticas públicas. Hablábamos de las reglas de Mandela y hablábamos de los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, que venían ¿de dónde? De la Organización de las Naciones Unidas. ¿Y cuál es la función que tienen estos instrumentos o estos estándares internacionales? Que darnos unas guías de qué, de buenas prácticas, y nos van a servir como criterios de evaluación internacional. ¿Para qué? Para influir en decisiones judiciales. Recuerden que estos organismos internacionales también tienen muchos bracitos como tal que se pronuncian de diferentes maneras. Y ese pronunciamiento de diferentes maneras es lo que nos ayuda también dentro del derecho internacional como estándares internacionales a orientar las políticas públicas. ¿M? Hablábamos igualmente que existen unos organismos internacionales. Dime. Qué pena interrumpirle. Es que estoy tomando nota y pues quería confirmar y de pronto si yo no me equivoco. El primer pilar es el derecho internacional de los derechos humanos. El segundo es el Sí, derecho penal internacional y el tercero es el soft law. sí, y a ver, y el tercero acompañado también con estándares internacionales. ¿Listo? Entonces, aquí me están escribiendo en el chat. Aquí estaba mirando ahorita, qué pena con ustedes. Me están escribiendo, acá Dana dice: compañera, ¿me puedes indicar después del Pacto de Derechos Civiles cuáles siguen? Entonces voy aquí rápido a retomar esto, por favor. Me da pena pues con mis compañeros que estuvieron muy atentos, pero sí se hace necesario esto. Entonces, el derecho internacional de los derechos humanos.
primer pilar. Tiene unos instrumentos claves, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Listo? Hasta ahí nos queda claro. Porque la idea central de traer acá el derecho internacional de los derechos humanos, porque la política de seguridad debe respetar los derechos como a la vida, o sea, lo que consideramos derechos humanos, la vida, la libertad personal, las garantías judiciales, el debido proceso, la prohibición de tortura, la prohibición o abolición a la pena de muerte, todo esto, pues entra de lo que hablamos dentro de los estándares internacionales. El otro pilar es el derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque este derecho penal internacional dentro de la política pública en materia de seguridad, por ejemplo, busca sancionar crímenes graves, como cuáles, como el genocidio, como los crímenes de guerra y como los crímenes de lesa humanidad. ¿Que dónde los van a tener? ¿Cuál es el instrumento de esto? Pues ustedes se van al Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, y ahí no hay duda, ahí los tenemos. Y porque es importante tener en cuenta, por ejemplo, este derecho penal internacional, porque establece límites al uso de la fuerza, porque le da una responsabilidad a agentes estatales y porque refuerza algo que yo les decía anteriormente, la idea de que la seguridad no justifica cualquier medio. Y el tercero, lo que hablábamos ahora, el soft law, derecho blando, pero también los estándares internacionales. Y ahí hablábamos, por ejemplo, de las reglas de Mandela, que es lo que se crea a través del tratamiento de reclusos, que lo veíamos y leíamos algo en la clase anterior, y igualmente los principios básicos sobre el uso de las armas de fuego, uso de la fuerza de las armas de fuego. Recuerden que esto, los principios básicos, como también lo que tiene que ver con el código de conducta para los funcionarios hacer cumplir la ley, pues viene ¿de dónde? De la Organización de Naciones Unidas. ¿Y cuál es la función de que nosotros o sea, lo tengamos en cuenta también dentro del diseño de política? Pues que nos va a ayudar a que a mirar esas buenas prácticas, a que nos va a dar como una guía cuál es el criterio o nos da un criterio orientador frente a temas de evaluación internacional y qué se está viendo en decisiones judiciales con respecto a estos temas. ¿Listo? Miremos también o mirábamos organismos internacionales y su rol. El Sistema Universal de Naciones Unidas, que está en cabeza de quién? Pues de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las funciones? Supervisar los derechos humanos, realizar informes y recomendaciones a los estados. Y, por ejemplo, ellos también, a través de los relatores especiales, pues se pronuncian en temas como son, no sé, ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. A nivel del sistema universal, ese es el sistema universal. A nivel del sistema interamericano, recuerden que el sistema interamericano es el sistema que se ubica a nivel de la Organización de Estados Americanos y tiene muchos bracitos o muchos órganos. Pero acá tenemos dos órganos importantes, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que en la clase anterior, los que estuvieron en la clase pasada, yo les dije, les mandé el link, les dije, miren cómo podemos entrar a mirar también dentro del link, consulten cómo ingresar a esta parte del sistema interamericano, de los pronunciamientos de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, porque ahí se generan mucho también digámoslo así, pronunciamientos a nivel jurisprudencial que nos ayudan a nosotros a nivel del Estado en el diseño de política. ¿Y por qué se vuelve clave este sistema interamericano? Porque controla abusos también en políticas de seguridad, porque ha desarrollado estándares sobre el uso de la fuerza, y ahí era donde hablábamos que existe el uso de la fuerza, se da dentro de los marcos jurídicos y que ese marco jurídico se da en derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, igualmente en temas de seguridad ciudadana, por ejemplo, en temas de desaparición forzada. También el sistema interamericano se ha pronunciado en temas, por ejemplo, de situaciones de temas de adopción de parejas de mismo sexo. O sea, mil cosas se ha pronunciado el sistema que se hace necesario invitarlos, que cuando estén haciendo ese diseño de política pública, pues nos tomemos el trabajo también
de mirar cuáles han sido los pronunciamientos de estos organismos internacionales y por qué el impacto en las políticas de seguridad, porque este marco internacional influye directamente en cómo se diseña la política, pero cómo nos alineamos también a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, veíamos, por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana versus seguridad nacional, ¿sí? Y hablábamos, y ahí era donde decíamos, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hacia dónde nos enfocamos, policía, y cuando hablábamos también de seguridad nacional, hacia dónde nos enfocamos también, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Igualmente, porque dentro de este impacto en las políticas de seguridad, pues nos genera también un límite al poder punitivo. El Estado no puede criminalizar indiscriminadamente, usar la fuerza de manera desproporcionada, ni mucho menos hablábamos del tema de limitar o suspender derechos sin ninguna justificación. Y esto responde pues a teorías que las veíamos anteriormente, como por ejemplo a temas de garantismo penal, que ustedes ahí no nos detuvimos mucho porque ustedes que son unos expertos cacaos en victimología, pues ya han hablado mucho, por ejemplo, de Ferrayoli con respecto a esto. Este impacto también lo podemos ver a nivel de control de convencionalidad, ¿cierto? Y este tema del control de convencionalidad es que los jueces deben verificar las normas internas y que esas normas internas sean compatibles pues con todo ese marco internacional. Y cuando hablo de ese marco internacional, lo hablo a nivel de convenios y tratados internacionales. ¿Para qué? Para un resultado, una internacionalización, en este caso del derecho penal, y que exista un mayor control sobre políticas criminales dentro de pues, este tema. Vimos rápidamente los enfoques teóricos, volvimos a hablar del garantismo penal y límites al poder punitivo, no me detengo, ahí los que quieran hablar de Ferrajoli tienen la tesis principal, que él nos dice que el derecho penal en sí debe ser un sistema de garantías frente al poder del Estado y no un instrumento de expresión del castigo, y que esto, ¿qué implicaciones tiene para la política criminal? Pues un tema de principio de legalidad estricta, una intervención mínima del derecho penal y una protección de derechos fundamentales. Miren, desen cuenta, yo no puedo construir, yo no puedo diseñar políticas públicas vulnerando derechos fundamentales o vulnerando derechos humanos. Y aquí me quiero detener un momento para que ustedes me colaboren en una cosa. ¿Cuál es la diferencia entre un derecho fundamental y cuál es la diferencia entre un derecho humano? No sé, Karen Lorena, si me colaboras con esa respuesta. Doctora, el derecho fundamental son los derechos que adquirimos nosotros por un Estado, por decirlo así, y los derechos humanos son los derechos que nacen con nosotros por el simple hecho de ser personas. Ok. ¿Quién más? Javier Profe, Eduardo, cuéntame, te escucho. ¿Alguien levantó la manito? Ay, Fabiana, derechos fundamentales, derechos humanos. bueno, más o Tú puedes, menos, y tú digamos, no puedes fallarme, porque tú vienes conmigo estamos trajinando esto desde el semestre pasado. Derechos fundamentales, derechos humanos. Dale. sí, bueno, frente a los derechos humanos, sí guarda coherencia con lo que argumentaba la compañera, frente que son inherentes a nosotros y se aplican pues a toda o a cualquier persona, sin distinción alguna. Mientras que frente a los derechos fundamentales son aquellos que han sido, por lo menos en Colombia, por medio de la Constitución, se han podido incorporar. Entonces, digamos que el ejemplo del derecho a la vida, la igualdad, la libertad de expresión, entonces en eso hablamos de un poquitico más de que están positivos, ¿sí? Que están Positivizados. taxativos, correcto. Perfecto. Dana Marcela, una pregunta. Dana Marcela, ¿Aló? ¿Me escucha? te escuchamos. Dana Marcela, el derecho a la vida que tocaba Fabiana ahorita, ¿es un derecho humano, es un derecho fundamental? ¿Y en qué momento, si son los dos, ¿sí? ¿En qué momento es un derecho humano y en qué momento es un derecho fundamental? Bueno, profe, pues yo diría que son como los dos, porque tanto en la Constitución nos da a nosotros solo
los colombianos el derecho, otros como por el mero hecho de ser persona, pues ya tenemos vida, entonces también es un derecho humano. Listo, porque es importante que ustedes entiendan esto, porque a la luz de política, a la luz del derecho penal, ustedes se van a encontrar mucho con temas como derechos humanos y se van a encontrar mucho como derechos fundamentales. Y es necesario entender que la única diferencia, bueno, y se van a encontrar también con algo que se llama el derecho internacional de los derechos humanos, y ese derecho internacional es la forma y los tratados como los subimos de nivel. Pero ustedes muy bien lo decían ahora y lo decían también muy bien Fabiana y quienes intervinieron anteriormente, y porque uno toma siempre el derecho a la vida, ¿sí? Porque el derecho a la vida es fundamental, creo que la Constitución de nosotros lo tiene, ustedes lo decían muy bien, ¿cierto? O sea, ese reconocimiento, ¿quién lo está dando? El Estado a través de la Constitución. Pero el derecho a la vida también lo tenemos consagrado como un derecho inherente al ser humano, y ese derecho inherente, ¿a dónde lo vamos a encontrar? En la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces es ubicarlo dentro del escenario. ¿Y por qué es importante esto? Porque resulta, Dana Marcela, que si nosotros acudimos al sistema interamericano hablando de que existe una violación al derecho fundamental de la vida, pues inmediatamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos va a devolver nuestra petición y nos va a decir, usted me está hablando de derechos fundamentales, vaya que es el Estado el que los tiene que proteger. Pero si yo le digo a la Comisión Interamericana que presente una petición por violación al derecho humano a la vida, contenido en el artículo tal de la Convención Americana, entonces él dice, bueno, venga que esto ya es mío, ¿sí? Entonces quiero es que por favor ustedes entiendan también estos términos. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a jugar dentro de los escenarios y por eso es necesario tenerlo en cuenta dentro de los límites, dentro de la política pública, dentro de lo que tenemos en el impacto a nivel internacional, porque no nos podemos apartar tampoco de los marcos internacionales sobre estos derechos. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, sí, señora. Listo. Y aquí ya Para, vamos a hablar acá de algo que es importante. Ya voy a presentarles acá. Vamos a ver si puedo. Denme 2 segundos. Yo soy un poco compartir. Vamos a abrir acá, voy a dar compartir y vamos a abrir acá. Y me dicen si están viendo, ay Jesús, Dios mío, acá. Están viendo la ayuda, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hablar hoy de esto, por eso era necesario retraerlo. ¿Me ayuda alguno que ve en la pantalla, por favor? Si no La están viendo proyección, nada, Doc. díganme que no ven nada y lo solucionamos. ¿Qué están viendo, chicos? Ahí se ve política criminal basada en la evidencia. En la evidencia. Y esto es para que ustedes tengan en cuenta algo. ¿Cuáles son los principales bancos de información sobre política criminal basada en evidencia e intervenciones consideradas buenas prácticas? ¿Por qué? Porque así como hay buenas prácticas, también vamos a tener situaciones donde no vamos a llevar como tal o que vamos a tener de pronto, digámoslo así, lecciones aprendidas no tan buenas. ¿Listo? ¿Qué significa, jóvenes, esto basado en evidencia? La política criminal basada en evidencia implica el uso de métodos científicos, como lo ven ustedes en la pantalla, evaluaciones de impacto y tomas de decisiones informadas. ¿Qué entienden ustedes por métodos científicos? Ayúdenme con eso. ¿Qué será un método científico? Pueden ser métodos cualitativos, cuantitativos. O bueno, también el proceso de la creación de una hipótesis respecto de un caso, confirmarla. Ok. ¿Quién más? pues, pues, doctora, yo creo que más que todo es como una pregunta, ¿Cómo así una pregunta? problema, como para entender cómo funciona, o sea, sí, o sea, para mí el método científico es como una forma organizada de investigar para entender cómo funciona, como la pregunta que uno se está, pues, cuestionando en el tema, pues, de investigación, por Claro, decirlo así. para llegar a algo. Entonces, mire que las dos se unen, ¿sí ven?
tanto la compañera que lo anteriormente como ahora, claro, yo, el método científico como tal, pues es eso. Y aquí, y porque es importante que lo tengan en cuenta, y porque aquí hablamos de basada en evidencia, porque recuerde que ya nosotros dejamos de pensar en lo que creíamos. Ay, a ver, yo creo que, lo que nos están diciendo acá en este momento es que esa política criminal, ¿sí? Pues usted tiene que llevar evidencias a través del método científico que debe generar, mire otra vez, sale esta palabrita, evaluación de impacto y toma de decisiones informadas. Y este se inspira en modelos como la medicina basada en evidencias, perdón, la economía experimental y vuelve aquí y la evaluación de políticas públicas. Acá van a tener y ustedes van a ver estas herramientas claves, unos datos empíricos y evaluaciones rigurosas, experimentos o cuasi experimentos y metaanálisis y revisiones sistemáticas. ¿Sí ven? Ya no podemos lo que nosotros creíamos como tal, sino pues que ya nos toca también probar. Vamos a probarlo. Ustedes lo decían, planteo una pregunta y sobre eso me toca desarrollar muchas cosas, pero ya no nos vamos a un diseño de política en el yo creo, sino que nos obliga también a que miremos unas evidencias. Y aquí hablamos, por ejemplo, de una jerarquía de la evidencia. Ojo acá, porque no toda evidencia vale igual, ¿cierto? Existe una escala de robustez, digámoslo así, metodológica, que orienta la toma de decisiones en política criminal. Y aquí ustedes lo ven, ensayos controlados aleatorios, cuasi experimentales y estudios descriptivos. ¿Qué entendemos por un estudio descriptivo, chicos? No sé, ¿Quién me ayuda? cómo, Los investigadores, a ver qué es un estudio descriptivo. cómo identificar las características de algo. Tenemos que describir algo. ¿Quién es? Fabiana. Fabiana, su merced es investigadora. ¿Qué Sí, Doc, hablamos? ¿Qué frente hablamos al estudio, cuando hablamos de el método, digámoslo así, o más que el el método método, descriptivo. cuando estamos hablando de estudios descriptivos? Aunque pues digamos que para la realización de los estudios descriptivos, por lo general, siempre como que la génesis está en la observación, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué Y el hacemos con detalle eso? de eso. Entonces, digamos que lo que permite es evidenciar de forma real cómo ese fenómeno se comporta, de dónde se origina, cómo se desarrolla. Entonces, digamos que en ese momento nos permite ver como una representación mucho más específica y precisa de lo que compone esa variable o ese contexto de lo que nosotros estamos pretendiendo con ese método descriptivo, con las conclusiones, por lo menos. Un ejemplo. A ver. Frente a una es muy usual que se manejen, mm, bueno, voy a decir algo así, así como que se me ocurre en este momento. Digamos que si se necesita hacer un análisis descriptivo del comportamiento de una población frente al tema del desplazamiento forzado. Sí. Entonces, digamos que si uno quisiese estudiar cierto comportamiento de una población en específico que se entiende inmersa directamente en ese conflicto de desplazamiento forzado, lo que eso nos permite al momento de observar personas es entender un poco mejor el fenómeno, entender un poco mejor el cómo se desarrolla, cómo se comportan ante digamos que la problemática de desplazamiento, de dónde se origina, cuáles son los comportamientos usuales que estas personas pueden asumir, hacia dónde pueden dirigirse a nivel de, como en un caso que hablábamos en esta clase, de, bueno, será normal que cuando ven presencia de ciertos grupos armados abandone sus fincas por mero temor. Entonces, Ajá. digamos que en estos casos, estos estudios descriptivos nos permiten ese fenómeno o ese comportamiento de forma real e íntegro, en mi criterio. Perfecto.
Entonces tengan en cuenta ustedes esto, miren qué difícil es hacer política pública. ¿Y por qué digo que qué difícil es hacer política pública? Porque como lo hablábamos anteriormente, y creo que lo vi ahora en el chat que ustedes lo referenciaban, hacer política pública no es obedecer a caprichos normal, ni hacer algo por cumplir una obligación internacional. Es entender que tenemos también que cumplir como unas fases que las hemos visto: diagnóstico, objetivos, diseños del problema, articulaciones, recursos, capacidades, evaluación, instrumentos, ¿sí? Pero también necesitamos empezar a recoger evidencias. Vuelvo a decirles, esto no es el que yo creo, el que yo pienso, sino pues que nos toca porque es la forma en que tenemos nosotros de darle una robustez, digámoslo así. O sea, es como la forma en que tenemos para esa toma de decisiones, para que eso sea creíble también, para que no se quede como siempre lo hablábamos en algunas clases o lo hablaban en algunas clases como en meras expectativas, buenas intenciones o generando una política paraliza en el país de las maravillas, sino también pues para que nos oriente a la toma de decisiones en política criminal, ¿sí? Entonces, miren que acá podemos ver ese nivel de jerarquía de la evidencia. Acá tenemos también una revisión sistemática versus el metaanálisis acá, y son dos herramientas claves con esto, que es la revisión sistemática. Es un protocolo riguroso, definir cuál es la pregunta, buscamos los estudios, filtramos, sistematizamos hallazgos. Des en cuenta algo, des en cuenta que hablar de política pública criminal, de ese diseño, o del diseño de política pública, si ustedes se dan cuenta, es como cuando hacemos un trabajo de investigación. Es exactamente como tal. Y el resultado es el texto. Ahí es donde presentamos como resultados de ese estudio, de ese trabajo de investigación, esa política, ese instrumento. Entonces, des en cuenta, mire cómo nos vamos llevando los pasos. Y como nos está diciendo acá, pues usted también tiene que realizar una revisión sistemático. Defina su pregunta. Recuerden que cuando yo defino la pregunta es porque también ya tengo ubicado cuál es mi diagnóstico, cuál es mi problema. Ah, identifiqué el problema, voy a diseñar cuál es la pregunta. O sea, voy a diseñar una investigación, un trabajo de investigación con el fin de qué? De generar una política pública sobre este tema, sobre este problema que tenemos. Y el metaanálisis, mire que este va un paso más alto o va un paso más allá porque combina estadísticamente los resultados de múltiples estudios para obtener pues un efecto global. Ojo acá, cuando yo hablo de efectos globales, los saco del entorno. Entonces, ok, con razón aquí la profe nos habló y nos está hablando de esos organismos internacionales, pero también nos habló de esos tres pilares de la política, cuando hablamos del derecho internacional de los derechos. Ya tiene razón esto, o sea, esto yo no lo puedo dejar solamente a nivel local, obvio, lo voy a desarrollar a nivel local, ¿cierto? O a nivel nacional, Colombia, pero tengo que mirar cuál es el efecto global, o sea, con mi diseño de política que voy a obtener después fuera de la frontera, o sea, ¿qué estoy buscando con ese diseño de política pública? También recuerden que nosotros obedecemos también a unos compromisos internacionales. Algo tan sencillo, objetivos de desarrollo sostenible. Si ustedes miran los objetivos de desarrollo sostenibles, nos alineamos, el Estado colombiano se está alineando a través de diferentes políticas como el cumplimiento del desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por eso es necesario que estas aquí, por eso lo decimos así, que ambas herramientas se vuelvan pilares en la jerarquía de la evidencia científica en criminología. Aquí tenemos unos principales bancos de información. No sé si los alcanzan ustedes a observar acá. Aquí están, en Campbell como tal. ¿Qué me da? Estos son 5 bancos esenciales. No son los únicos, pueden existir muchos. Ojo, cuando ustedes estén realizando las consultas de los bancos como tal. ¿Por qué? Porque de pronto allá alguien sale y me dice, voy a consultar en Wikipedia. No, 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 es que tiene toda la información actualizadísima. No, 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 no. O sea, tengamos en cuenta como tal cómo
dentro del tema de esta política, digámoslo así, que nos dan estos 5 bancos aquí. Hay muchos, pero tenemos que tener cuidado y ser como muy juiciosos de qué estamos consultando, de a qué fuente vamos a consultar como tal, que se relacione con mi tema, pero que me genere una seguridad también en los datos que voy a traer o en la evidencia que tengo que consultar. ¿Ok? Entonces, mira acá lo que nos dice, por ejemplo, de Campbell, nos dice revisiones sistemáticas en criminología. ¿Por qué? Porque evalúa vigencia policial, reintegración y prevención juvenil, identifica también intervenciones con evidencia sólida. Tenemos el Crime Solution también. Y esto es que es una plataforma del Departamento de Justicia de Estados Unidos y nos clasifica programas como cuáles son efectivos, cuáles son prometedores, cuáles no tienen efectos, dónde se encuentran los focos en violencia, por ejemplo, juvenil y reincidencia. Habrían muchos, yo los dejo acá para que ustedes pues puedan llegar a indagar más sobre los temas. Igualmente tenemos el What Works Center, tenemos aquí ya este es un enfoque de policía basado en evidencias, acá lo pueden ver, tema de evaluación de patrullaje, tema de cámaras de vigilancia, estrategias de disuasión. Tenemos también acá el Instituto Nacional de Justicia, miren, ojo acá, produce investigación aplicada y financia estudios experimentales, base fundamental para política criminal en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si nosotros vamos a diseñar algo sobre el tema de política criminal, pues nos toca empezar a mirar diferentes bancos y nos toca mirar diferente información, pues aquí también hay algo que nos puede servir. El Banco Interamericano de Desarrollo, clave, se vuelve clave para nosotros en América Latina. ¿Por qué? Porque evalúa prevención comunitaria, porque evalúa violencia urbana y juventud en riesgo, porque contextualiza la evidencia para países que se encuentran en desarrollo. Les hago una pregunta. A ver, si nosotros vamos a desarrollar una política en un tema de medio ambiente, medioambiental, ¿ustedes a dónde irían a consultar, por ejemplo? La, la ANI no. A ver, colaboren menos. Ahorita nos dicen, tenemos que diseñar una política pública y la vamos a enfocar, por ejemplo, en temas de, bueno, vamos a hacerlo más fácil, en un tema de desnutrición, ¿sí? Sí, tenemos temas de desnutriciones muy fuertes en regiones del país como tal, eh, temas de alimento, No aguantar esto entre el Ministerio de Salud y Protección Social, por pero eso a ejemplo. nivel nacional y a nivel internacional. O sea, quiero es que siempre o sea, a ver, acá tenemos que seguir pensando en lo grande, ¿sí? No estoy diciendo que no nos sirva, claro, estas bases de datos son nacionales, pero recuerden que nosotros tenemos que diseñar una política que no solamente, o sea, que nos sirva en el entorno nacional, pero que también nos sirva a nivel internacional, ¿sí? Yo no saco nada diseñando una política, lo hablábamos antes, de un tema de drogas, antidrogas, por ejemplo. Sí, muy chévere en Colombia, pero resulta que no se ajusta a lo que tenemos con respecto a Naciones Unidas. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Entonces, por eso les pongo este ejemplo. Ayúdenme, vamos a hacer algo y nos están diciendo que tenemos que generar o levantar una evidencia a través de bancos esenciales o bancos de información sobre tema alimenticio o alimentario. Entonces, ustedes a nivel nacional ya no estamos diciendo que tenemos los ministerios. ¿Dónde más podemos a nivel? ¿Dónde irían ustedes, Fabiana? ¿Dónde irías tú también a consultar estos temas? Profe, de pronto los datos que reposan por parte o que se practican por parte de la UNICEF, no sé, pienso, o la Organización Mundial de la Salud de pronto. Claro que sí, claro que sí. Claro, entonces entramos y nos vamos para dónde? Pues para una UNICEF. UNICEF nos tiene que dar datos. Nos tiene que dar datos no solamente de Colombia, nos tiene que dar datos a nivel de región, nos tiene que dar datos a nivel mundial. Y de ahí tendremos nosotros que buscar de esos datos qué,
¿Qué necesitamos? ¿Y por qué los estoy llevando? Porque necesito y entiendan eso. Porque si ustedes miran, y se los decía de la clase anterior, su sílabus, ustedes tienen que empezar a comparar políticas, dice, de tres países. Entonces, para poder hacer una comparación de políticas, tienen que mirar a ver qué hay afín. ¿Sí? ¿Qué banco les están sirviendo que sea fin? No sé, Perú, Ecuador, Colombia, lo voy a colocar acá a nivel de región, a qué organismos internacionales pertenece, cuáles instrumentos ha ratificado, dónde se está apoyando dentro de una política fin que tengamos, no sé, vuelvo así con el tema alimenticio. Entonces, des en cuenta por qué. Necesitamos mirar, hablamos de estos bancos esenciales porque estamos hablando también de un tema de política criminal, pero podemos desarrollar política, por ejemplo, esto, podemos hablar del tema, no sé, vamos a desarrollar un tema sobre trabajo, derecho al trabajo, necesitamos hacerlo muy fuerte. Creo que ahorita escucharon ustedes algo sobre espacio público aquí en Bogotá, ¿sí? Pues nos toca mirar qué es lo que está pasando frente al tema del derecho al trabajo, trabajo formal, trabajo informal. Y entonces me tengo que acudir a dónde, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, qué tiene, qué muestra, cuáles son sus bancos allá, instrumentos que tenga, cuáles han sido sus evaluaciones, cuáles han sido sus estadísticas. ¿Listo? ¿Ok? ¿Claros hasta ahí, chicos? Sí, Quedó sí. claro. Listo. Aquí hablamos, recuerde que hablábamos de esa política en evidencias para mirar unas buenas prácticas también. Y acá tenemos una buenas prácticas en intervenciones con evidencia sólida. Aquí pueden ver algo, mire, prevención temprana. Tenemos programas dirigidos a niños y adolescentes para reducir conductas delictivas futuras. Alta evidencia. ¿Dónde? Pues me devuelvo. Mire, ahí les dice en Campbell. Mire, aquí está, Campbell, ahí lo tienen. ¿Sí ven? Ahí lo tienen. Pero vamos a hablar un poco de la intervención concentrada en zonas de alta criminalidad para un uso eficiente de los recursos policiales, chicos. Resulta que ahora tenemos un tema terrible con aquí en Bogotá. Vamos a colocarlo Bogotá para no irnos. Vamos a irnos para otra región, a ver, norte de Santander. Tenemos un tema de alta criminalidad, ¿cierto? Pero tenemos un pie de fuerza a nivel policivo, pues que quisiéramos tener un policía por cada ciudadano, no se puede. Pero miremos a ver cómo puede ser ese recurso policivo eficiente. Pues ¿a dónde me voy? Mire, aquí tenemos una evidencia sólida. Ahí les están diciendo, mire, aquí lo vimos. ¿Sí ven? Sigamos. Intervenciones situacionales. Por ejemplo, cuando hablamos de intervenciones situacionales, resulta que aquí en tal sector el alumbrado público está terrible y resulta que esto ha generado de que como no hay buena iluminación, ¿m? Se está aumentando el tema de criminalidad también. O de 5 de la tarde o de 7 de la noche a 10 de la noche, no tenemos, están dañados o los postes, ¿sí? Entonces, cuando voy a mirar esto de intervenciones situacionales, si ustedes lo miran acá, iluminación pública, cámaras de vigilancia, diseño urbano como herramienta de prevención directa del delito, pues tenemos que mirar de aquí más todo, ¿qué más nos sirve? Mire. Venga a ver. También nos sirve el World Center, mire, porque ellos ya han hablado sobre cámaras de vigilancia y estrategias de disuasión. Sí, mire, y también ha hablado de evaluación de patrullaje, ¿sí ven? Por eso hablamos de que existen 5 básicos esenciales, no que sean los únicos. Ojo con eso, no quiero que salgan de acá. No, es que solamente tenemos esos y de ahí no nos podemos salir. No. Es para que nos demos cuenta que tenemos. Mire acá, el tema de rehabilitación y justicia. Cuando hablamos de rehabilitación, eso lo hemos hablado siempre, no solo como tal es castigo. Aquí, ¿cómo lo manejamos dentro de esto? Terapias cognitivas conductuales y educación en prisión como alternativas en el enfoque puramente punitivo, ¿cierto? ¿Para qué? Reducir la reincidencia. Entonces me toca ir, entonces me voy para atrás, digo, venga. ¿Qué será? ¿Será que Campbell me sirve? No, porque es que es... Mire, habla de reintegración. O sea que aquí Campbell me puede ayudar a algo. Pero resulta que también en la otra que habla de, no sé,
foco en violencia juvenil y reincidencia, o sea que esa también me puede estar sirviendo para lo que yo estoy necesitando. Para el tema acá de justicia restaurativa, acá lo tienen. Aquí estamos hablando de un enfoque de reparación del daño, mejorar la satisfacción de víctimas, reducir la reincidencia, complementar el sistema punitivo tradicional. Ah, miremos, estamos hablando de buenas prácticas, ¿no? Con intervenciones del Estado. Entonces me voy y digo, bueno, tengo acá, a ver qué hay acá. Ah, política criminal, ¿será que algo del Instituto Nacional de Justicia en Estados Unidos, que ha hablado tanto de política, me sirve? ¿No? Ah, bueno, ¿a dónde más acudo? ¿Sí ven? ¿A dónde más acudo? Por eso es importante siempre tener esas bases y hablar de acá, de esto, de esos bancos esenciales o unos bancos de información que nos puedan ayudar también a ubicarnos dónde estamos, de qué estamos hablando, ¿cierto? Y acá también tenemos que tener en cuenta que aunque todos existen unos límites a estos bancos de evidencia, chicos, ¿por qué? Porque aunque son fundamentales para avanzar hacia la política, pues nos vuelven más racionales, ¿sí? Dejamos de ser tan apasionados y tanto de yo creo, se me mete el corazón o es que me está doliendo y por esto lo voy a hacer de esta forma, pues también presentan unas limitaciones y esas limitaciones acá los vemos, mire, transferibilidad, sesgo de evidencia y reduccionismo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué? Transferibilidad, pues porque resulta que las políticas que tiene Estados Unidos o las situaciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que allá todos podemos portar armas en Estados Unidos, no hay ningún problema por eso. Y si alguien entra a mi casa, yo tengo el derecho ¿de qué? De emplear mi arma, ¿cierto? Entonces acá dicen, lo que funciona en Estados Unidos no siempre funciona en América Latina ni en otros contextos culturales e institucionales. Entonces ahí tenemos una limitación dentro de los bancos de evidencia. Sesgos de evidencia. Predominio de estudios del norte global con escasa representación en las realidades del sur. Ah, ¿cómo así? ¿Será que si nosotros estamos haciendo una política pública y vamos a mirar un tema sobre la criminalidad, será que lo mismo que sucede, por ejemplo, no sé, hablemos, sigamos con Estados Unidos, ahí, ¿qué pasa? Los criminales en los Estados Unidos son los mismos o son los mismos grupos armados o son los mismos grupos de delincuencia organizada que tenemos en Colombia o que tenemos acá en esta región, pues no lo son. Entonces eso me va a generar a mí un sesgo de evidencia, ¿cierto? Pero también hay otro límite, ya te doy la palabra, Fabiana, como es el reduccionismo. Mire, no todo se puede medir, ¿cierto? La legitimidad institucional, la confianza ciudadana y los factores cualitativos, pues van a quedar fuera. Yo les hago una pregunta a ustedes antes de darle la palabra aquí a Fabiana porque ya vamos a terminar acá. O déjame ya termino y ya. Miren lo que dice acá que me pareció importante colocarlo acá para que fuera más visual. Los bancos de evidencia, claro, nos permiten avanzar hacia políticas criminales que sean más racionales, lo decíamos ahora, y efectivas, pero deben usarse con criterio contextual y un enfoque crítico. ¿Mm? La política criminal basada en evidencia no es una receta universal, chicos. O sea, aquí no vamos a tener, y nadie les va a decir a ustedes, cojan dos huevos, tal es la base que vamos a consultar. Tres vasos de leche. No, 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 no. Lo que nos genera esto es una herramienta que combina con lo que nosotros tenemos en el contexto local, nuestras necesidades, el juicio, ¿sí? Esa parte experimental. ¿Por qué? Porque puede transformar, como bien lo coloco yo acá, la forma en que los estados diseñan, implementan y evalúan cómo intervienen en materia de seguridad y justicia, ¿sí? Y la jerarquía de esta evidencia que la veíamos hace un ratico, pues debe complementarse siempre con análisis contextuales, participación comunitaria. Recuerden cuando yo les decía, hay que involucrar actores, no solamente actores estatales, sino actores no estatales, ¿cierto? Y una evaluación continua de resultados. ¿M? Por eso es importante todo y eso, y siempre buscamos, o cuando estamos hablando de política criminal, es que exista eso, que haya como es como una cadena eslabones, no podemos llegar a decir, ay, ya está lista la política, venga, ve la política y venga, ¿y cuál fue la evidencia? ¿Cuáles fueron sus bancos?
¿Cómo hizo usted el diagnóstico? ¿A quién miró acá? ¿Cómo lo incorporó? ¿Tuvo en cuenta situaciones a nivel global? ¿Tuvo en cuenta a nivel de derechos humanos? ¿Qué ha dicho la parte internacional sobre lo que usted está diciendo? Por ejemplo, temas de niños. Miren, algo tan sencillo. Tema de reclutamiento ilícito, ¿sí? Reclutamiento ilícito, vaya, mírenlo ustedes a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿dónde lo encuentran? Y ubíquenlo aquí en el contexto de cuándo como tal se ubica la mayoría, mayoría de edad, cuando estamos hablando de niños, niñas, adolescentes. ¿Qué pasa con los 15 años? ¿Cómo lo tiene la ley de infancia y adolescencia para nosotros? Entonces, ahí es donde tenemos que buscar ajustar, digamos así, no digamos ajustar, un poco es como mediar estos temas. ¿Para qué? Para que podamos hacer una evaluación y una evaluación que sea que creíble, que sea medible, o sea, que nos arroje algo, porque o si no volvemos a lo mismo que hemos visto. Nos van a decir la política, esa política que hicieron allá en tercer semestre, esa política criminal que hicieron esos chicos, chéverísima. Uy, muy buena en el papel, pero pues fracasó en la implementación. ¿Y por qué? Pero usted la evaluó, ¿no? Pues si no se implementó, ¿cómo la iba a evaluar? ¿Listo? Fabiana, te escucho. Bueno, Doc, así como digamos que pues estaba refrescando memoria de uno de los ejemplos más claros que yo tengo para, en estos casos, cuando usted hablaba de las limitaciones que tiene la política criminal basada en evidencia, que Colombia ha sido un país en lo que yo creo mucho porque tiene una magnitud grande de política, tanto pública como criminal, basada antes en todo lo contrario, la evidencia. Caso en el que puntualmente yo lo he identificado en dos. Uno, cuando se intentó incorporar la cadena perpetua en Colombia, Ujú, argumentando en los proyectos que es que en países como Estados Unidos, como Alemania, como en Francia funcionaba, entonces acá en Colombia tenía que funcionar. ujú. Entonces me parecía muy gracioso en su momento cuando estudié el proyecto que yo decía, bueno, deben venir a incorporar esta cadena perpetua con base en venir a decir es que Estados Unidos funciona, entonces en Colombia tiene que funcionar. No, venga, ¿y dónde está el análisis real del contexto colombiano, que es años luz más diferente que Estados Unidos en muchos criterios, ¿no? Y Sí, qué pena, profe, ahí está, la bendición se alteró. Y en el otro caso es como la incorporación del feminicidio, que si nos vamos a la exposición de motivos, y en la exposición de motivos del feminicidio, realmente para la incorporación de esta ley 1760 estadísticas de fuentes no confiables y venir a decir, venga, es que en este estudio que realizamos vemos que hay tantas muertes y pues obviamente no nos interesa si habían más de hombres que de mujeres, nos interesa las de mujeres, ¿no? Pues porque hay harta violencia de mujer, pero no nos importa a los hombres. Entonces, creemos este nuevo tipo penal, esto va a ser una llamada de atención para que disminuya la muerte de mujeres, esto va a funcionar porque es la forma más efectiva. Entonces, una de las limitaciones que tiene este tipo de política eh, criminal. Ujú. criminal. Dice, pues es que obviamente, sí, es que se me vuelve a decir, es que precisamente dicen, venga, pero es que usted tiene que analizar el contexto, ¿no? En el cual su país quiere incorporar este tipo de políticas y usted tiene que basarse, pues, obviamente en diferentes bancos o en diferentes criterios de evidencia que les sean reales y les sean útiles, ¿cierto? Entonces, Colombia y este método también tiene una limitación que dice, ojo, porque hay muchas veces que lo quieren utilizar es con incidencia política, ¿no? El Entonces, populismo punitivo, ¿no? Recuerden, el populismo punitivo, totalmente de acuerdo. correcto, algo mucho más rápido, incorporemos esto y pues si al fin si sirve o no, pues que nos importa porque incorporamos lo que teníamos que incorporar y a la gente le gustó. De acuerdo. Entonces, Es esos son como los dos tema, ejemplos más prácticos que yo encontré de frente a esto acuerdo. y que siempre me han puesto ahí en la cabeza. Es más, termino aquí con esto y gracias, Fabiana, porque son dos ejemplos que están muy claros, pero termine exacto. Aquí también habla punitivo. Entonces, recuerden algo y cierro con esto. Ustedes no han escuchado por allá. Es que pena de muerte para los violadores. ¿Mm? Por allá. Es que va a haber pena de muerte para los violadores en Colombia. Ajá, venga, y nosotros no firmamos acaso como tal una convención, un convenio para la abolición de la pena de muerte.
Y adicionalmente nuestra Constitución no dice que está prohibida la pena de muerte. Ay, resulta que este convenio, esta convención para la abolición de la pena de muerte va ligado al tema de derechos humanos, entonces se me vuelve que esto se vuelve un populismo punitivo, lo que el pueblo quiere escuchar, entonces, listo, chévere, como tal. ¿M? Pero son ejemplos que tenemos ahí y nosotros no podemos compararnos y nosotros no podemos adecuar. Creo que lo de la ley del feminicidio, ¿te acuerdas que lo hablábamos en la clase pasada y cuál fue la reflexión que nosotros tuvimos sobre ese tema? Eso no es que no vayan a creer que esto es algo que nosotros nos levantamos hoy y dijimos, oh, inspiración, vengan acá, el Espíritu Santo nos va a inspirar a todos y vamos a generar esto. Recuerde que hablábamos de una convención, que era la Convención de Belén do Pará, de qué año venía eso, ¿sí? Y cómo empezamos a decir, ah, venga, venga, entonces ya, cumplámoslo porque tenemos unas obligaciones internacionales y resulta que este caso, y hasta lo decíamos, era que es que a las mujeres eran las únicas que utilizábamos la palabra que empalan. ¿Será que los hombres también hemos tenido casos reportados? Ah, pero como vienen temas culturales, como vienen temas sociales, como vienen también temas de cumplimiento de obligaciones internacionales, entonces diseñamos políticas públicas. Y ahí es donde empieza a fragmentarse y empieza el fracaso en las políticas públicas. Chicos, muchísimas gracias por la atención. Discúlpenme, yo siempre me paso, me perdonan ustedes. Pero hay cosas, total, mira lo que dice Dan, a pesar de los intereses y el impacto social del feminicidio, sí fue un tipo cuyo origen fue un populismo como tal, y sabemos que hablamos de populismo punitivo. Entonces, les agradezco muchísimo a todos que estuvieron muy pendientes en la clase el día de hoy. Eh, vamos ustedes hablaron de un tema Colombia que me parece importante, entonces vamos a ver en nuestra próxima sesión también adecuemos esto que hablábamos hoy, de este tema de las evidencias y de los bancos aquí a cosas locales, y para que empecemos nuestra próxima clase con eso. Muchachos, muchísimas gracias y nos vemos. Gracias por la atención a todos y bueno, feliz noche y Dios me los bendiga a todos. Cuídense mucho, chicos. Que tenga buena noche. Chao, buenas noches. Cuídense, chao. Muchas gracias, profe, que descanse. Ustedes también. Los espero, no se me vayan a ausentar tanto de clase. Chao. No, señora, gracias, profe. Chao.